Auspicia este programa Banco Provincia. Qué bueno estar acá, qué bueno recibirlos y créannos a ambos en este caso, que es un placer compartir con ustedes este momento que viene, un programa más del Inversor, uno de los últimos del año, donde vamos a tratar de interpretar las noticias más que leerlas, de tratar, como decíamos en la promoción, ver los gestos antes de escuchar, porque a veces una señal se da más en la forma de comunicar. ¿Qué haces, Santi? Qué rápido se pasó el año, ¿eh? Rapidísimo. Bastante. Pero sí, Claudio, vamos a tratar de leer la economía entre líneas. Y hay mucho para analizar y hoy traemos un invitado para ello. La verdad, no solamente para ver lo que está pasando hoy en la Argentina, que obviamente muchos estarán del otro lado viendo el programa preguntándose puntualmente por lo que ha sido esta semana, que realmente ha tenido mucho movimiento y hablando de lo gestual sobre todo, ¿no? Porque hemos visto movimientos fuertes en lo que ha sido las comisiones justamente para aprobar las distintas reformas que también vamos a estar mirando y tratando de leer un poquito hacia dónde por lo menos se están dirigiendo. Pero como siempre planteándolo desde un panorama y un paneo más estructural de lo que es la coyuntura desde acá, desde el inversor. Pero sí, muchísimo para ver de acá en adelante. Queremos hablar sobre tipo de cambio, queremos hablar sobre qué reformas habría que llevar de aquí en adelante, dónde ha fallado la Argentina también históricamente, que nos hace volver y caer en estos ciclos que los venimos viendo, que a la Argentina obviamente lo afectan en los últimos años. Hacemos una revisión histórica también de la Argentina y por qué no podría pasar ahora, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? Hablar también un poquito de la reforma previsional, uno de los temas que, bueno, viene de muchísima data, no podemos plantearlo solo como una variable de stock de verlo ahora, qué es lo que está sucediendo ahora, qué reformas se hacen ahora, si no hacemos un camino para atrás para ver desde dónde viene, cómo ha crecido y cómo se han ejecutado distintas normas para que hoy llegue el sistema donde está y que hoy se tenga también que aplicar distintas normas, que obviamente es el sector más sensible hoy de la economía. Así que, nada, un programa que me entusiasma mucho hacerlo. Desafío. Y hablando de gestos, le voy a robar algo que hacía siempre tu viejo y que lo decía muy bien. Si durante 3 veces te dicen no vamos a devaluar, van a devaluar. Si te dicen no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, a la tercera vez es que van a devaluar. A eso nos referimos. Cuando uno habla con el gesto. Vamos a suponer, por ejemplo, la suba de tasas de interés de esta semana de la Reserva Federal. ¿Cómo gana credibilidad una persona que necesitas la credibilidad porque estás creyendo en su moneda? Finalmente, la credibilidad, una presidenta, en este caso de la Reserva Federal, cumpliendo lo que dice. Dijo hace mucho tiempo, en diciembre la voy a subir 1/4 de punto y la sube. Quizás no se justificaba, fue debatido, pero al hacer lo que dice, el mercado le empieza a creer. Cuando no decís una vez lo que decís, el mercado empieza a sospechar. Lindo debate en la actualidad del Banco Central Argentino. ¿Mantiene la credibilidad si pone expectativas de inflación mucho más bajas de las que fueron? Al principio sí. Pero después, si no cumplís durante 2 veces, empezás a perder credibilidad. También hay varios papers que hablan sobre el hecho de decir, bueno, pero conviene entonces tocar finalmente el objetivo que vos tenías, porque no estás ahí moviendo las expectativas de nuevo. Hay como también una contradicción para ponerse a hablar qué es lo que convendría hacer. Es que ese es el debate de fondo. ¿Cómo gano credibilidad? Manteniéndome en la mía, porque muestro que soy firme, cambiando de opinión no, pero ambos debates. ¿Cuánto es orgullo? ¿Cuánto es ser testarudo? ¿Cuánto es querer ganar esa credibilidad? Y para explicar y leer entre líneas, que era otra, traje una definición que me gustó mucho. La leí por ahí, era una manera de explicar cómo se generan las deudas, para tratar de hablar de futuro. A ver. Entonces dice la maestra, le cuenta a los alumnos, que gracias el teléfono, que hoy tengamos teléfono, se lo debemos a Graham Bell, inglés. Exacto. Al inglés Bell le debemos que hoy tenemos teléfono. Después dijo, ¿saben qué? La iluminación, la lamparita, la bombilla, se la debemos al americano Thomas Edison. Y ¿saben qué? La imprenta se la debemos al alemán Gutenberg. El alumno escucha, debemos, o sea que la deuda externa se explica por eso. Porque alguien invirtió en investigación y desarrollo y vos lo tenés que importar. Si pudiésemos entender eso, que la riqueza de un país pasa porque producís algo que el resto te quiere comprar y está deseoso, más importante que el precio es conseguirlo, estás inventando algo, estás generando valor en serio, no un recurso natural.
que vale porque es agotable, pero depende de la cantidad de gente que tome. Eso es queremos hacer en el programa de hoy. Yo ya me voy a callar la boca, le voy a prestar la cámara al señor director. Vamos a presentar a Martín Rapetti. Seguramente usted lo conoce, uno de los economistas jóvenes, déjame decirlo a mí, con gran futuro. Él maneja el desarrollo, en este caso de CIPEC, tiene exposición y nos gustaría escucharlo, porque para hablar cómo vemos el mundo a 20 años, la nueva generación, los que la van a vivir. A vos te queda más todavía, pero es cómo entendemos lo que va a venir de la mano de los protagonistas que van a hacerlo en lo que van a venir. No lo tuve de profesor, así que lo tuve que invitar acá para poder charlar un rato sobre estos temas. Obviamente también tenemos segmento de emprendedor, está con nosotros Guillermina Eichel, que nos viene a contar todo sobre Chicha, que es de branding. ¿Vos sabés lo que es el branding? Sí. Bueno, vamos a tener que averiguarlo y vamos a tener que desmenuzarlo, porque mucha gente del otro lado se lo confunde con otros términos, no está tan enterado de qué se trata y cuál es el modelo de negocios que hay detrás del branding. Así que, lindo Claro, programa. Muy buen punto, porque una cosa es tener una marca y otra cosa es que eso te haga vender, ¿no? Que eso te ubique en el mercado. ¿Vamos a trabajar? Vamos a eso. Como siempre, le dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. Nos encuentran en nuestro Facebook, nuestro Twitter e Instagram como Equipo ULAT. Pueden volver a ver también todos nuestros programas en YouTube. Nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Pueden también escribirnos si tienen alguna duda. Contestaremos vía mail o también en la radio, equipo.ulat@gmail.com. Y por último, nuestro newsletter, que ya a Martín lo invitamos a que escriba, www.elpuntodeequilibrio.com. Claudio, empezamos. Muy bien, Santi, eso se llama comprometerlo en cámara. Martín, un placer recibirte. Muchas gracias por la invitación. Te voy a dejar pensando en algo. Yo no sé lo que es branding, ¿eh? Ah, bueno, ahora vas a escuchar. Bueno, tenés un motivo para quedarte hasta el final del programa. Vas a ver que vale la pena. Te voy a dejar pensando un minuto. Te hago la pregunta, te voy a presentar con un video, pero vamos a suponer que yo represento ya a la vieja generación, vos representás a la generación actual, a la que viene ahora, a la que va a ser ejecutiva, y quiero que le hables a la generación de Santi, casi recibido de economista, qué cosas no tiene que dejar de saber, qué cosas tiene que leer, no qué cosas no puede dejar de saber. ¿Está bien? ¿Te animás? Te presentamos con un video. Es investigador y licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Además, obtuvo el doctorado en Economía en la Universidad de Massachusetts. Es especialista en macroeconomía, finanzas, desarrollo económico y economía latinoamericana. Para hablar de política monetaria y del G20, nos visita en El Inversor Martín Rapetti. Ahora sí, Martín, Santiago, ¿qué le decís? Lo primero que tiene que hacer es venir a mi curso, que no le aviso, es lo primero que tendría que haber hecho. No, la verdad que es una pregunta muy difícil porque hay tanto para leer que a mí me pasaba la edad de Santiago que yo compraba libros, hasta que un momento dije, uy, pará, yo no tengo tiempo para comprar. Entonces es importante la pregunta porque no tengo tiempo para leer todo esto que compro. Yo creo que una de las cosas que a mí me parece que es importante es la historia del pensamiento. Me parece que hay muchos errores que se repiten de ideas que fueron olvidadas. Me parece que Krugman, por ejemplo, lo dijo en su momento con la crisis global financiera en 2008-2009, que hay mucho conocimiento como que se ha ido perdiendo. Me parece que hay mucho conocimiento latinoamericano, argentino, que se hizo en materia de economía, que se fue perdiendo. Me parece, lo noto un poco en los debates de inflación, por ejemplo, que hay un montón de saber. Profesores nuestros, míos, de la generación de los gente de 60 o más, profesores como Heyman, Frenkel, Fanelli, Carlos Rodríguez, de mucha variedad. Si uno incluso ve el debate de inflación que se ha venido dando, uno ve que no hay tanto un debate de escuelas de economía, sino de generaciones. Yo veía como uno de golpe me encontraba a Broda, a Frenkel, a Heyman, a Carlos Rodríguez, más o menos diciendo cosas muy parecidas frente a una generación más joven que no había vivido la inflación, no la había estudiado tanto, la había estudiado de forma muy sintética, claro, en los libros de texto de... Ellos la vivieron. Ellos la vivieron, la teorizaron, la razonaron. Entonces, yo creo que a mí lo que, digamos, hay millones de libros para leer, pero digo, si yo tuviera que mandar un mensaje central, yo creo que hay mucho conocimiento
que se genera en las pampas, digamos, que el economista, porque el grueso de la producción académica y teórica está en el norte, se olvida y ahí hay un valor que estamos perdiendo. Eso como mensaje muy general, digamos. Siguiendo tu biografía, vi que escribiste con Pablo Gerchunov, para mí uno de los grandes ídolos de la economía argentina y de la historia argentina, sí, ¿no? Y revisaste gran parte de los ciclos históricos. Y acá tengo un debate interno que me cuesta, quiero ver si me ayudás a resolverlo, que es: ¿cuánto la historia se repite y vale la pena leerla? ¿O a veces es un resguardo de cada uno de nosotros que buscamos en la historia algo que creemos que va a volver a suceder, pero en realidad es una excusa? Está buena la pregunta y además lo tendría que haber mencionado antes a Pablo. Pablo es otro de los grandes pensadores argentinos que vale la pena mucho leer. Yo creo que como macroeconomista vos no tenés fuente de evidencia empírica tan rica como la que te puedes tener en un estudio de marketing que miras comportamientos de individuos, de muchos individuos en sus patrones de consumo, sus patrones de gasto o mismo en finanzas, ¿no? Cuando vos mirás el agregado, la macro, un país, tenés pocas observaciones y entonces la mejor forma por ahí de hacer trabajo empírico, o una de las formas, es hacer historia económica. Entonces yo creo que un buen macroeconomista para mí es un buen historiador económico. Yo eso lo creo. O sea, obviamente hay una combinación de elementos. Uno también tendría que saber más econometría, estadística, como macroeconomista, ¿no? Eso sin duda. Pero me parece que está subdesarrollada el estudio de la historia económica para un macroeconomista. Y se debería estudiar mucho más, así que coincido con vos. ¿Y la historia se repite? Bueno, en Argentina sí, se repite, digamos, viste la famosa frase de Marx, primero como tragedia, después como farsa. No sé si se repite exactamente, pero digamos, uno puede identificar patrones que lucen parecidos, ¿no? Del pasado. Que son cíclicos. Todo tuyo. ¿Te da un indicio eso en adelante también o no? Bueno, a ver, por ejemplo, una cosa que se ha hecho mucho en Argentina y en otros países de la región es, por ejemplo, bajar inflación usando el tipo de cambio como ancla. Hace poco lo recomendaban también un economista importante también, Calvo. Guillermo Calvo sí lo recomendó. Y, por ejemplo, el Banco Central decidió a mi juicio bien, no usarlo, porque una de las cosas que aprendimos, y que Calvo la ha estudiado mucho y la ha puesto en papel, o sea, es que cuando vos usás el tipo de cambio como ancla, es un buen antídoto para bajar rápido la inflación en general, sobre todo cuando la inflación es muy alta, no tanto como la nuestra ahora, pero eso tiene consecuencias negativas porque rápidamente se produce un atraso cambiario y eso tarde o temprano se corrige y como tenés el tipo de cambio fijo, se corrige con un salto del cambiario brusco y ese salto brusco genera problemas financieros, de inflación de vuelta, de caída de salario real. Le pregunto a los dos entonces ahora, porque teóricamente no estamos usando ese método, pero el dólar quedó quieto hace bastante tiempo, bastante predecible y te diría retrasado comparando con lo que valen empíricamente las cosas en los países vecinos. Sí, no se usó como ancla, que es una diferencia importante porque digamos, la gente decidió el mercado. Claro. Decidió el mercado y la política pública de alguna manera incidió, porque digamos, una cosa es el tipo de cambio que tenés hoy con una tasa de interés como la que tenés hoy, otra cosa es qué tipo de cambio tendrías si tuvieras la tasa de interés mucho más baja, digamos, el tipo de cambio seguramente sería más alto. Entonces, digamos, la política pública, yo creo que el principal mecanismo a través del cual se está bajando la inflación es que la tasa de interés alta plancha el dólar y eso después repercute en los precios desacelerándolos un poco, digamos, ¿no? O sea, entonces el principal mecanismo es ese, es el tipo de cambio, aunque no se esté fijando, se está planchando a través de la tasa de interés. Pero eso puede cambiar, si el Banco Central de golpe decide relajar un poco la política de tasas, el tipo de cambio debería subir. Y si debería subir, por ejemplo, ahí podrías tener un traslado a precios, porque obviamente depende de más cosas, pero podrías tener un traslado a precios y es como que mantuviste una tasa de interés muy alta que al final termina teniendo efectos no demasiado significativos. Digo, muchos comparan ahora con
la inflación de 2015. Obviamente ahora no tenés los regulados y todo lo demás y empezaste a soltar un par de cosas, pero no sé si están contentos con lo que se ha logrado con la tasa de interés. Y a esto iba mi pregunta también, hablar del inflation targeting en otros países, cómo ha sucedido, cómo lo han planteado, si partían del mismo rango, con los mismos objetivos. Sí, a ver, la tasa de inflación ha bajado, sobre todo si lo comparamos con antes de que tomara posesión el nuevo gobierno y la nueva administración del Banco Central. Ha bajado levemente. A mí eso no me preocupa, no es que no me preocupa, no me sorprende en lo más mínimo. Yo lo esperaba, yo lo escribí, o sea, yo estaba convencido, justamente estudiando el pasado, estudiando la historia, uno ve que este tipo de inflaciones tardan mucho más en bajar. Tardan mucho más en bajar, no sé cuánto tiempo me dan para explicarlo, porque cuando vos tenés inflaciones como esta, que son moderadas, la gente está todo el tiempo cambiando precios, pero no los cambia todo el mundo en el mismo momento, sino que alguien lo cambia en junio, claro, el otro en marzo, entonces no están sincronizados los cambios. Cuando vos tenés la inflación muy alta, todo el mundo cambia más o menos la inflación, los precios. Todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, están sincronizados. Entonces vos en el mismo mes todo el mundo cambia los precios. Entonces cuando vos decís, paren ahora, en este mes lanzo el plan y se paran, es mucho más fácil parar porque todo el mundo coordina en ese momento. Ahora, cuando vos decís, quiero parar ahora, y alguien te dice, sí, yo fenómeno, yo no tengo ningún problema, pero el que ajustó 11 meses atrás dice, no, pero esperá, que vengo yo detrás y quiero ajustar. Entonces es más complicado. Entonces cuando vos tenés esta situación, tenés que ir de a poco, no te quede, es más complicado. Hay una cosita más en la explicación, ¿no? Como repregunta, va. También en los otros países donde se aplicó, al menos salen los libros, generalmente cuando aplicás de esa manera se paga con una recesión muy fuerte. O sea, cuando subís la tasa de interés muy fuerte para frenar la inflación, se frena la inflación, pero además te comes unos porcentajes de recesión importante. Esta vez no, o sea, se está dando en un proceso donde el país está creciendo. Está bien que tuviste recesión el año pasado, pero en 2016 tuviste recesión, pero ahora tenés una tasa inmensa y es difícil crecer con esa tasa de interés, ¿no? Bueno, yo creo que, digamos, que la tasa de interés no le afecta tanto al nivel de actividad, por el tamaño del mercado financiero que tenemos. Es poco lo que se intermedia del gasto agregado por el sistema financiero. Entonces, sí le encarece el costo del crédito a las firmas, sí las tensiona a las firmas, pero no creo que eso tiene un efecto, obviamente es un efecto no expansivo, pero no es tan poderoso. Entonces no creo que sea tanto lo que pagues en términos de crecimiento en el caso argentino actual. Pero déjame ordenar de vuelta la pregunta, está perfecta la respuesta ahí, pero yo siento que la clave que falta en Argentina para que crezca en serio y para salir de su letargo es inversión en serio, ¿no? Un país necesita invertir, no sé, 25% del PBI. Para que venga esa inversión, el costo del dinero, no solo por costo de oportunidad, sino porque tenés un Estado que también se lleva mucha plata, toma deuda o LEVAC o lo que fuera, no deja tanto espacio para apalancar la inversión, para que alguien diga, bueno, quiero invertir y salgo a tomar plata. O el costo es alto, o ya tuvimos un par de empresas que le costó más conseguir porque el Estado soberano compite por ese dinero. No, estoy de acuerdo, que para tener un proceso virtuoso de crecimiento de mediano a largo plazo, yo me estaba refiriendo más a un canal de corto plazo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero le agregaría un montón de factores más, ¿no? Digo, para el crecimiento de largo plazo, además de tener un entorno macroeconómico, o sea, uno de los componentes importantes de ese entorno macroeconómico sano es una tasa de interés real razonablemente baja. Otro elemento importante es tener un sector público que no compita por financiamiento tanto como vos sugerís, un sector público que no tenga tanta necesidad de financiar un gasto muy grande, y podemos seguir sumando factores que hacen al desarrollo del crecimiento del largo plazo, ¿no? Martín, estamos frente a lo que fue esta semana, que muchas reformas se pusieron en tela de juicio y además vimos los conflictos que también generaron. Me gustaría principalmente enfocarnos en la previsional para entender un poco o dar un marco más o menos desde dónde se viene y en qué situación hoy está el sistema previsional. Mira, acá, digamos, uno de los
principales... Este es un problema que además no es solo argentino. O sea, los problemas previsionales son un problema demográfico que tienen las sociedades. Se han extendido la vida promedio de los ciudadanos y no han ido en la misma velocidad extendiendo la vida de trabajo. Claro. Eso ya la clase activa es menor que la clase pasiva en todos los países. Sí. Eso es un problema. Y el otro gran problema que tiene el sistema previsional argentino es la informalidad del trabajo. Ese es otro gran problema. Entonces, es realmente un tema bien complejo que es muy sensible en el debate. El problema de esto es que nos debemos... A mí me gustaría que Argentina pudiera tener un debate serio, prolongado, para hacer una reforma que le permita haber un acuerdo sostenible en el tiempo. Supuestamente en 2019 entiendo que había una reunión para esto, supuestamente. Y no sé, creo. Vos sos el periodista, estás más informado que yo, pero el gran problema que tenemos acá es que hay muchos temas que son tabú. Entonces, viste, discutir... Obviamente es un tema muy sensible, estamos hablando de la calidad de vida de los jubilados, ¿no? Entonces, pero creo que acá estos grandes problemas que recién mencioné merecen un debate más amplio y que podamos consensuar, y esa es otra de las claves, para mí clave del desarrollo económico, que haya como consensos básicos y para esto, para tener un sistema previsional sostenible, tenemos que tener un consenso básico de los actores. Déjame abusar en el título para quien trabajás, que me lo marcabas, es Desarrollo con Equidad. Sí. Te meto en Crecimiento con equidad. Crecimiento con equidad. Te meto bajo ese título, ¿no? Con equidad. Yo tengo la sensación de que si Argentina no cambia, otra vez sí vamos a repetir la historia y otra vez va a ser sopa. Desde el punto de vista que con este esquema laboral, con este sistema previsional, con este régimen fiscal, con este gasto en las provincias, no fuimos viables. No fuimos viables en los últimos 70 años y los has estudiado. Hay que cambiar. Estos cambios que se están discutiendo y que finalmente van a necesitar consenso, ¿van por alguna línea lógica o no cambian nada? ¿O discutimos para el título del diario nada más? No, lo que pasa es que, a ver, si uno lo mira muy en perspectiva larga, ¿no? de este país. Este es un país que hace 80, 100 años era un país casi desarrollado en términos internacionales. Este era un país, o sea, vos pensás, yo vengo de un seminario internacional y comentaba, estaban fascinados, gente que había venido por primera vez a Buenos Aires y decían, el Colón. Claro, el Colón es una gema, es una cosa, una obra arquitectónica de un país muy rico, claro, que no existe más. Entonces, vos tenés que pensar que lo que vos estás pidiendo, que es la reversión de esta larga decadencia que lleva... O sea, nosotros, si hoy mantuviéramos más o menos el nivel de ingreso per cápita de hace 100 años, seríamos un poco más pobres que los canadienses o los australianos, un poco más pobres. Claro. Si hubiéramos mantenido más o menos el nivel de ingreso por habitante, las condiciones de vida de los años 60, hoy seríamos algo así como un portugués o un español. Y somos un argentino. Y hoy ya estamos mirando con un poco de envidia a Chile. Entonces, yo creo que tal vez lo que tendríamos que aspirar en un plazo no corto, o sea, 10 años, una cosa así, es crecer de manera sostenida a un ritmo tal vez no espectacular. Ir recomponiendo gradualmente el tejido social, para lo cual se necesita ser muy agresivo en materia social, porque vos pensás que, digamos, Argentina es un país, el economista brasileño Edmar Valla escribió una vez un texto que vale la pena, volviendo a tu pregunta original, un texto que se llamaba La fábula de Belindia. Por otra, el motivo era otro, pero me gusta la frase Belindia. Belindia es un país que es en parte Bélgica y en parte la India. Eso es Belindia. Y Argentina es un poco Belindia. Los países en subdesarrollo son un poco Belindia. Nosotros, los que estamos acá, somos
medio belgas, o sea, digo, no somos muy distintos en términos de nuestras capacidades, de nuestra formación de un habitante promedio europeo. Pero tenemos un grueso, una porción muy grande de nuestra sociedad que está en una situación de estar sumergido, claro, con muy pocas posibilidades de desarrollo. Entonces, si vos querés tener un país que sea viable, vos tenés que atacar eso fuertemente. Sin eso yo no veo que tengamos una capacidad de crecer de forma sostenida y más allá de la definición, ¿crees que lo estamos haciendo como sociedad? ¿Crees que estamos avanzando ese camino o todavía no tenés ninguna señal? Mira, me estás preguntando que haga más o menos una evaluación del gobierno con esto. No solo del gobierno, si la sociedad está dispuesta a cambiar. Porque a veces no es un gobierno, porque votamos nosotros, es cómo nos comportamos socialmente, ¿no? Como intelectual te contesto, o sea, sin ningún tipo de afinidad política en el medio. A ver, el gobierno acaba de tener un buen resultado electoral con una economía muy mediocre. Yo leo eso como que hay una sociedad que está con alguna expectativa de cambio. Y si me preguntás lo que está haciendo el gobierno, yo puedo enumerar un montón de cosas que me parece que son discutibles. De hecho, Santiago me preguntaba básicamente de una ponencia que hice en relación a la política monetaria hace no mucho, que tuvo una mirada más bien crítica, pero creo que se están encarando muchas cosas en una dirección de sensatez, que tiene sentido lo que se está haciendo. Obviamente, después hay que estar ahí, hay presiones, entonces veo una sociedad que por un lado muestra signos de tener interés por cambiar algunas cosas. O sea, la elección de la provincia de Buenos Aires en 2015 me parece que es un símbolo de un intento por cambiar las cosas. La ratificación en las electorales ahora me da esa sensación. No soy politólogo, es una interpretación lo más sesuda que pueda hacer un economista. Y en materia de política económica, lo que les decía recién. Me interesa mucho, Martín, el tema del tipo de cambio. También te he leído varias veces que escribí sobre eso, por eso también me gusta traer un poco la mirada. No venís a mis clases, pero me lees, está bien. Ahí está, bueno, compenso con eso. Segunda factura. Okay. Tendré que ir. En realidad tercera, en el pasillo lo agarré. A ver. Tendré que ir. No, pero hace unos años, en el gobierno anterior, teníamos un dobleamiento cambiario. Había muchos tipos de cambio que veníamos siguiendo y eran tapa de los diarios seguido. Y ahora se decidió unificar esto, donde obviamente hay sectores que salen a veces más perjudicados que otros, a raíz de lo que decía Claudio también, con un atraso cambiario, podríamos leerlo. Desde algún sector dicen que no hay atraso cambiario, pero bueno, que está en equilibrio. Pero quería ver tu punto, tu mirada, porque sé que también hablaste en su momento en algún escrito sobre dos tipos de cambio, uno social y uno de cuentas externas y demás. Y me gustaría ver tu mirada de ambos periodos, cómo se manejó. Mirá, el gobierno anterior intentó tapar el sol con la mano. Cuando vos tenés vos venías de una economía que los salarios crecían al 30-25%, la inflación al 20-25% y el tipo de cambio al 5%. Claro. Eso no da. El mercado lo anticipó, vio en 2011 que después de las elecciones eso iba a tener que corregir, fueron a comprar dólares. Se corrigió. Y se reeligió la presidenta Cristina Kirchner y no se devaluó. Entonces, si no se devaluaba, el mercado le iba a agotar las reservas, entonces le puso un cepo. En vez de corregir ese desequilibrio, le puso un cepo. Y eso, hay también un montón de experiencias, lo hemos vivido en la Argentina, lo hemos vivido en la región, que cuando vos empezás a controlar para evitar conductas de la gente, que la gente está tratando de hacer lo mejor que puede con su dinero, claro, tratás de bloquearlo con controles, eso filtra por otro lado. Claro. Y eso no va. Y a la larga, el caso más emblemático, más espantoso de esto que es años luz de lo que estábamos, pero es Venezuela hoy.
Y entonces, digo, la corrección, la unificación y corrección cambiaria para mí era un poco inevitable, había que hacerla, y digo, de todas maneras, como te decía antes, yo después vengo expresando mi disconformidad con que a mí me gustaría que el tipo de cambio estuviera un poco más alto. Y eso o sea, yo quisiera que el Banco Central, el gobierno en general, no solo el Banco Central, que digamos que había una mirada más unificada y que fuéramos tal vez más despacio con la desinflación para no tener que dañar tanto el tipo de cambio. ¿Preocupa hoy el déficit comercial? A mí me parece que es un signo muy claro de que el tipo de cambio no está en un buen nivel, que tendríamos que tenerlo más alto. Te separo un poquito del presente, te llevo un poquito al futuro. Contanos un poquito el T20. Gracias. El T20 es un grupo de afinidad del G20. El G20, que lo empezó a presidir Argentina, tiene una serie de grupos de afinidad. Uno es el B20 del grupo empresarial, el L20 de los sindicatos y los trabajadores, el W20 es el de las mujeres, Women 20, y el T20 es de Think 20, que es de pensamiento, digamos. Es el único, lo que tiene la particularidad de este grupo de afinidad es que es un grupo de afinidad que no representa a nadie, o sea, no es un sector de la sociedad, sino claro, que es los que piensan, digamos, o sea, los think tanks, los centros de investigación en las universidades, que lo que hacen es juntarse de distintas partes del mundo, investigadores, para proponer, hacerle llegar a los líderes del G20 propuestas concretas de políticas que deberían coordinarse los países para adoptar. Nosotros, CIPEC, y junto con CARI, tenemos la responsabilidad y el orgullo de ser los conductores del T20 durante la presidencia de Argentina hasta fines del año 2018. ¿Y cómo va a ser la programación, digamos? ¿Tienen algo en vista? Sí, tenemos una primera reunión para ponernos a organizar el trabajo en febrero, y el gran evento va a ser a mediados de septiembre, del 16 al 18 de septiembre de 2018, que va a ser la conferencia central, y ahí es donde nosotros vamos a presentar un documento con las recomendaciones que vamos a hacer todos los investigadores que participemos de ahí, de los diferentes think tanks del mundo y centros de investigación del mundo, una colección de propuestas concretas a los líderes del G20, que se lo entregaremos a alguna autoridad argentina que venga a recibirnos, ojalá sea el presidente, por ejemplo. Ya casi cerrando la nota, pregunta con 140 caracteres, te voy a pedir la respuesta por tiempo. Hay lugares comunes, ¿no? El medio ambiente, el futuro del trabajo, el futuro del dinero, si va a haber dinero físico, ¿no? Cómo va a ser el cambio de trabajo, horas de trabajo, esas cosas que creo que se está discutiendo en todos lados. ¿Hay algo que ustedes estén viendo o que no se esté discutiendo en la actualidad que valga la pena poner en agenda? No, yo creo que las cosas interesantes en algún lado siempre se discuten. O sea, por suerte los intelectuales en algún lado del mundo siempre dicen algo que vale la pena escuchar. O sea, que no creo que esté faltando nada. Yo lo que creo que es el mayor desafío para nuestras sociedades es cómo integrarnos, porque hay muchos beneficios de la integración, o sea, de la globalización, pero también es muy obvio que hay muchos daños colaterales de la globalización. Entonces es cómo hacer una globalización, cómo sacar los beneficios de integrarnos comercial, financieramente, culturalmente, pero con cohesión social, o sea, protegiendo al que puede llegar a ser dañado. Bueno, llegó el momento, tenés que elegir, mira, justo, hablando. Mira, ahí de ambos ¿Estos temas. son regalos? Es un regalo. Es uno solo, que elegir. tampoco abusamos. No, bueno, hay restricción tenés que elegir uno presupuestaria. Mirá, ¿por qué? Gracias primero por ofrecerme los regalos, pero por dos razones voy a elegir el de la derecha, la fábrica del tiempo. Y les explico por qué. Uno, porque tengo el de Santiago, ese ya lo tengo. Bien, es una buena razón. Pero la otra es porque estoy teniendo un gran problema para administrar mi tiempo. Así que esto me puede llegar a ser muy útil. Así que gracias por el regalo. Bueno, Martín, ¿por qué se tiene que quedar, Martín? Se tiene que quedar porque está el bloque emprendedor. Es todo lo que tenemos que saber de branding con Chicha y Guillermina, que nos viene a contar todo sobre el proyecto.
Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero a más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, te trae la historia de una pareja, un alquiler a punto de renovarse, con un valor que se pasaba de rosca, hasta que ellos vieron la propaganda de los nuevos créditos UVA del hipotecario y ya no van a renovar, van a comprar. Encontralo en las mejores sucursales. Con una nueva visión, entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Seguimos en este segundo bloque del Inversor. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado y como les prometía en el segmento emprendedor, Guillermina ya está con nosotros. Guillermina, gracias por estar. No, gracias por invitarme, Santi. ¿Te parece si te presentamos con un video y después empezamos? Dale, vamos a eso. Ella se formó en el país y tuvo la oportunidad de trabajar en Nueva York. Gracias a su experiencia, creó un estudio enfocado al branding con el objetivo de que los clientes puedan crecer y potenciar su marca a través de la comunicación visual integral y creativa. Para hablar sobre estrategias de branding en pymes, nos visita Guillermina Eichel. Primero me gustaría empezar por dónde sale el nombre Chicha. Chicha, bueno, empezamos, en realidad, es como, es una historia. Difícil, no es difícil. Es como que empezamos como chicha y limonada, como en la frase, como un poco éramos de todo, porque teníamos que afrontar un montón de cosas siendo emprendedoras. Claro, un montón de frentes. Y después fue un rebranding nuestro en el poco tiempo que estamos, porque éramos las chichas, nadie nos decía Chicha Lemonade, tuvimos un problema con Lemonade. ¿Tuvimos quiénes son? Mariana, mi socia, y yo. Ustedes dos. Claro, perfecto. Perdón, siempre voy a estar hablando con nosotros. Y por una cuestión de que también acá en Argentina fue muy difícil Lemonade. Entonces ahí nos enfrentamos con un problema de naming. Yo estoy como ya hablando muy del branding, ¿no? A lo que nos dedicamos. Pero y ahí nos quedó Chicha, fue como algo conciso, somos Chicha y ahí nos quedó. Sí. ¿Le gustó? Y nos gustó y nos llaman de esa manera. Entonces ya quedó. Y ahora tenemos que bajar el segundo concepto, que es el branding, para empezar a entenderlo y diferenciarlo de otras cosas, ¿no? Tal cual. Nos pasa que, bueno, nosotras empezamos un estudio y nos empezamos a focalizar en el estudio de las marcas y en esto del branding. Nos pasa de que muchas veces tenemos que estar preguntando, respondiendo qué es el branding cuando nos presentamos, porque somos un estudio de diseño que se dedica específicamente al branding. ¿Y qué es el branding? Lo bajo como algo fácil y que pueda ser para todos entendible. Nosotros a veces lo ponemos como un ser vivo, como si fuésemos
somos personas en donde nos nombran. Digo, en el momento de gestación estuvo una madre, un padre pensándonos, diciendo, bueno, este nombre va bien con mi apellido, tengo una religión, tengo mi familia que viene con algún nombre, y te pusieron un nombre. Ese es el naming. Y de ahí uno va formando la personalidad, va generando experiencia en el camino de los años vividos, y eso va empezando a que la marca empieza a tomar sus primeros años, y después pasan que ya uno no es tan conocido por ahí por el nombre, sino también por algunas elecciones que fue haciendo en su vida. Y digo, no sé, una prenda de ropa o algo, y dicen, esto es re Santi. Claro, digo, es verdad. Eso, y entonces están como generando que la marca te muestra otra cosa, y vos decís, es re esa marca. Todo eso es un trabajo de la marca que viene atrás haciéndolo en diferentes decisiones. Obviamente, sí, como toda marca que hace su misión, su visión, sus valores, eso es como fundamental para poder empezar con eso. Por eso nosotros, el branding es esta gestión como estratégica y creativa de estos elementos que diferencian en la identidad visual de cada marca. Pueden ser tangibles como intangibles, claro, totalmente. Color, forma. Bueno, ahora hasta hay marcas que se mueren por tener su aroma. Mirá, entonces, ¿el aroma? Sí, el marketing de aroma es como se trabaja mucho ahora. Y lo intangible, que son las percepciones que el público empieza a tener a partir de la marca. Claro. ¿Ustedes cuándo empiezan con esto? ¿Cuándo empiezan con Chicha? ¿Cuándo empezamos con Chicha? Empezamos hace 4 años. 4 años. ¿Y antes? Y antes las dos somos diseñadoras gráficas recibidas de la UBA, y las dos nos conocimos en un estudio también, una agencia de contenidos más que un estudio. Okay. Y ahí, bueno, nada, trabajábamos muy bien los proyectos y el proceso de trabajo que teníamos, y justo las dos tuvimos la posibilidad de poder trabajar en Nueva York también. Entonces eso como juntas, todo el tiempo. Claro, estuvo como muy bueno también la historia, ¿no? ¿Y trabajaban en algo similar? Sí, siempre en la generación de marcas. Yo en un momento estuve como más enfocada a la editorial, a las infografías, pero después con el paso del tiempo nos focalizamos en las marcas. Claro, y ya volvieron de allá y empezaron con el proyecto. Sí, volvemos allá. ¿Y cómo resultaron los primeros pasos? Y los primeros pasos fueron difíciles, esto de enfocarnos. Claro. Esto de enfocar y saber, bueno, diseñadoras gráficas, salís de la UBA que decís, ¿qué hago de todo lo que puedo llegar a hacer de nicho? Y el branding fue lo que más nos gustó, donde más nos veíamos como poder generar. Y además del gusto, era un mercado que era viable, digamos, para entrar, era fácil, era requerido. Empezó a crecer el mercado, la demanda de branding. Hubo una cuestión de lo que son los emprendedores. Nosotros emprendemos y también trabajamos mucho con emprendedores. Sí. Y hubo como un boom del emprendedor en estos últimos tiempos, y eso nos ayudó un montón. Claro. Eso también nos ayudó mucho a saber que teníamos que focalizarnos en eso. Trabajamos con muchos emprendedores y no también con más empresas más grandes, pero veíamos la necesidad que estaba de generar marcas y generar valor a las marcas, porque mucha gente piensa que hacer una marca es un logo. Claro. Como generarle el valor y hacer todo el trabajo de atrás, porque a veces el emprendedor está como muy en el producto, muy en el servicio que tiene que generar. Y se olvida la otra parte. Y se olvida o empezar a darle valor a eso que está haciendo. Claro. Que con mucho esfuerzo e inversión empieza a generar, y hay veces que es necesario tener esta otra pata que es el branding, ¿no? Que es poder comunicar. ¿Y con todas las marcas con las que ustedes trabajan siguen una misma línea? Digamos, alguien los viene a consultar, les dice cómo empezamos, entonces si es, supongamos, no sé, industria gaseosa o zapatillas, ¿tienen que hacer más o menos lo mismo o nada o es completamente distinto? El proceso de trabajo es muy parecido. Bien. Obviamente según la necesidad con la que venga la marca, ¿no? Pero el proceso de trabajo es casi igual. Empezás con un brief en donde
hablas mucho con la marca, empezás a saber bien de qué va esa marca, cuáles son las necesidades, cuáles son los valores. Hay veces que las marcas ya vienen con los valores trabajados y bueno, nosotros ahí ya nos allanan un poco el camino. Y lo que es diferente es el resultado, obviamente. Claro. Porque a partir del conocimiento de la marca y de lo que tienen, de lo que están generando, tanto de producto, de servicio, la cuestión es saber bien cómo comunicar visualmente todo eso que son como empresa, ¿no? Claro. Como negocio. Muchas veces estás trabajando en ese mismo momento, o sea, el logo uno a veces le pide un montón de cosas para desarrollarse, para que se desarrolle, digo, no sé, muchas veces pasa como, no, quiero que mi logo diga que sea tal cosa, que diga tal otra, y capaz que no es solo el logo, sino, bueno, cómo haces tu packaging para un producto, cómo generás la experiencia del público cuando ve tu marca, cómo es el contexto. Hay muchas cosas para analizar. Ahí, claro, empiezan muchas cosas para puntualizarse. ¿Cómo, en un primer momento, cómo empezaron ustedes a hacerse conocidas, digamos, dentro del rubro? ¿Cómo empezaron a venderse, digamos, para que las empresas también compren lo que ustedes estaban ofreciendo, ¿no? Que es muy difícil posicionarse a veces, ¿no? Totalmente. Sí, nosotras muchas veces, bueno, algo que nos facilita mucho son las redes sociales. Ah, claro. Las redes sociales es algo que, bueno, continuamente uno está generando contenido para poder, o sea, trabajamos para nosotras mismas también en eso, en la generación de contenido para las redes sociales y para la comunicación de lo que es el branding. Y muchas veces también explicando qué es el branding. A veces hacemos charlas en espacios de coworking, que hay muchos emprendedores, nosotros trabajamos en uno, y eso facilita mucho para también que sepan qué es el branding y que sepan que bueno, la necesidad de tener que trabajarlo con alguien. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a mostrarse también y ya te empezaban a contactar a su vez? Tal cual. Ya empezaban a llegar empresas también. Claro, empresas tanto como, bueno, como hablábamos antes, como emprendedores o gente rebranding, muchos, que por ejemplo hace como 25 años que tienen su empresa, su negocio, su servicio, y se dieron cuenta de que algo estaba funcionando mal, mucho porque esta nueva llegada de las nuevas tecnologías hacen a uno replantearse eso. Las redes sociales también hicieron a que se replanteen mucho el branding de cada marca, porque tuvieron que empezar a generar contenido para poder salir a responder eso y poder ser sostenibles en el tiempo. ¿Me contás un caso que haya, no me interesa la marca para nada, pongámosle X si querés, sí, pero un caso que vino medio conflictuado con algún tema y que mediante diferentes pautas pudieron ir llevándolo a, de nuevo, un sendero más de crecimiento, por ejemplo, en ventas o lo que fuere? Bueno, lo que nos sucedió fue justo un caso de rebranding. Una empresa que hacía 25 años, que te estaba trabajando bien, y de repente le costó mucho el tema de las tecnologías, le costó mucho generar una web, le costó mucho empezar a generar contenido. Casi siempre los que tenemos como rebranding son los que les costó ayornarse a la tecnología. Claro, a la tecnología. ¿Y ustedes siguen a los consumidores en ese caso, digamos, porque la tendencia del cambio está en el consumo? Totalmente. Sí, obviamente nosotros, bueno, nos facilita mucho estas tecnologías, tipo Google nos facilita un montón con el Google Analytics, a poder conocer cómo el usuario va viendo cuál es el contenido que le gusta. Muchos negocios, muchas empresas cambian su comunicación comercial, digamos, a partir de ver esas estadísticas. De ver los analytics. Claro, de ver los analytics o de ver también las repercusiones en las redes sociales. Claro. Eso tenés como una estadística instantánea, digamos, de cómo un producto funciona o no. Antes, las empresas o los pymes o los comercios, si no estaban instalados en un local, bueno, digamos que no se ponía. Antes era un local de ropa. Y hoy veo, yo particularmente, quizás es un micromundo y por eso te lo pregunto también, un montón de páginas en Facebook, en Instagram, en redes sociales, que directamente la empresa es una página de internet, es su web que hace transacciones a partir de ahí.
¿Es un fenómeno que se está dando? ¿Empiezan a consultarte empresas directamente que son una red social? Sí, totalmente. Bueno, hay gente que es una red social. O sea, hay personajes que se dedican solamente a hacer una red social. Claro. Entonces, sí, obviamente, desde ese lado, esos son como los que más están innovando o los que empiezan con menor inversión. Claro, entonces, su forma de poder estar y de poder empezar a generar, poder vender su producto, su servicio, es a partir de eso, porque es gratis. Claro. Es gratis si vos tenés un buen producto, un buen servicio y podés empezar como a trabajar tu marca desde ahí y empezás a entenderlo, puede funcionar muy bien. Igual a partir de que sos, digamos, una mini empresa o lo que sea, ya empiezan a tener más costos, ¿no? Por ejemplo, promocionarse o llegar a más gente. Claro, cuando empezás a generar una campaña, ya cuando, lo que decías vos antes, un posicionamiento de la marca, ya ahí sí tenés que empezar a invertir en los que son campañas en redes sociales, en generar una web que sea para diferentes dispositivos móviles, claro, porque ya no es la web de la compu, ya, porque ya claro, nadie está en la compu. Entonces, tener como eso, como poder trabajarlos. Y vamos al caso de la empresa que me comentabas. ¿Es un proceso que empieza y termina o es un proceso que le dan una continuidad? Digamos, alguien viene con un problema, una empresa, alguien que quiere salir a vender su producto, viene con un problema, te lo plantea y le das alguna especie de solución. ¿Es un proceso que continúa? ¿Después ustedes siguen en contacto constante con esa empresa? Claro, a partir de eso? Tenemos varias situaciones. Hay algunos que nuestra forma es como de no estar todo el tiempo adentro de la marca, sino tener como una ida y venida, me refiero a estar adentro y afuera. ¿Por qué? Porque el afuera nos ayuda a ver un montón de cosas que le pueden estar pasando a la marca y el estar adentro uno se los pierde. Claro. Y el estar adentro ya está la marca misma, ya está la gente que trabaja con la marca. O sea, entonces, es necesario tener una visión de afuera y de claro, adentro también. Entonces trabajamos siempre, cuando viene el cliente, generamos un equipo a la demanda, o sea, a partir de lo que necesita, sea redes sociales, generar su web o su logo y todo lo que necesite. Y a partir de ahí lo entregamos y se lo damos y después volvemos de nuevo a ver cómo fue y generar otra experiencia. Y hoy, por ejemplo, ¿podemos saber hacia dónde estamos yendo? ¿Era predecible saber hacia dónde estaban yendo los negocios? Por ejemplo, la creación de estas empresas vía redes sociales, ¿y hacia dónde tenemos que empezar a mirar hoy? Mira, sí, es que hay tanto ahora como tan fácil para poder desarrollar algo para la marca. Lo bueno es que sea sostenible en el tiempo. Claro. Y lo sostenible en el tiempo te lo va a dar el branding. Bueno, pero hay mucha mutuación también, ¿no? De los fenómenos. Totalmente. No creo que el branding se estanque particularmente en alguna metodología. No, totalmente. No, y además las marcas van cambiando día a día. O sea, hay marcas muy grandes que cambian de año a año. ¿Me dejás un último consejo para emprendedores que estén arrancando hoy? Así, gente que ve este programa seguidos, muchos hay emprendedores que quizás están con un poco de trabas. Además de contactar a Chicha, que ya es la primero que tienen que hacer, un consejo para cerrar la nota. Nada, que es un punto importante para la marca y para poder empezar a ver cuáles son los valores a querer comunicar. Y que hay veces que uno está tan inmerso en el producto o en el servicio que vende, que se olvida de cuál es el mecanismo de la venta. Misión, visión, valores. Misión, valores y lo gráfico. Guillermina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Claudio, ¿cerramos el programa? Cómo no, Santi, te espero para hacerlo. Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. Tratamos, como siempre, en esta idea del equipo Bulat, de hablar del futuro, de lo que viene, y si estamos preparados nosotros para hacerlo. Muchas veces no depende de un gobierno, no depende de nadie, solo de nosotros estar preparados para lo que viene. Y hablando de lo que viene, si quieren ponerle un poquito más de vértigo, nos pueden escuchar en Finanzas en el Inversor Bolsero. Exactamente, vamos a estar como todos los martes de 21 a 22 horas por FM en 106.7. Ya quedan pocos programas, ¿eh? Quedan muy poquitos. Hay que armar la cartera para el año que viene. Ya me estás desafiando. Un año difícil de repetir, el 2017 en términos financieros, 62% arriba promedio el mercado argentino. Y el promedio, porque hubo acciones que bajaron bastante, sobre todo las tradicionales. Y algunas que subieron 300%. Algunas que
Por eso va a ser un año bastante más selectivo. Hablando de eso y como va a ser selectivo, vale la pena el análisis. Y a veces escrito ayuda a repasar las cosas. Por eso les ofrecemos a ustedes el puntodeequilibrio.com, tratando de los mismos invitados que ven acá, tratando de bajar, decía antes, un poquito de información para que nos sirva en la toma de decisiones. Totalmente, Claudio. Nosotros nos reencontramos en esto que es El Inversor el sábado que viene a las 14 horas. Auspició este programa Banco Provincia.